quería en esta sesión comenzar a tratar algunos temas de la historia junto con la Biblia. ¿Ok? Creo que la Biblia sucede, como ustedes saben, en momentos históricos específicos y es de mucha vitalidad también conocer la historia, la línea de historia que lleva la línea de la Biblia y todas las riquezas también que encontramos de esto. Vamos a ver específicamente em, tres puntos, tres células, y cómo eso se interlaza con la historia moderna, cómo llegamos nosotros después de estas tres células a lo que estamos viviendo ahora. ¿Okay? Creo que en el mundo podemos trazar la línea hasta sus inicios, soy convencido de eso, así que vamos. En Génesis, donde tenemos la prehistoria, tenemos un periodo de 2000 años, específicamente y solamente en el libro de Génesis. Incluso, específicamente, la mayoría de esos 2000 años se ven en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. ¿Por qué comento esto? Porque cuando la Biblia enfatiza algo, creo que el cristianismo debe enfatizarlo. Cuando la Biblia habla poco de ello, se debe hablar poco. Cuando la Biblia habla mucho de ello, se debe hablar mucho. Y específicamente esto es un resumen de la prehistoria como es. ¿Okay? La Biblia tiene 4000 años y el Nuevo Testamento, donde está el suceso más importante de la historia, que es la muerte de Cristo y la resurrección, tiene solamente 120 años, desde Mateo hasta Apocalipsis. Aun cuando abarca mucho tiempo más, ¿okay? Porque el Apocalipsis abarca hasta el fin de los tiempos, se escribió en un tiempo de 120 años. El Génesis abarca en un periodo de 2000 años. Es interesante, es importante también. En esto también tenemos en la prehistoria tenemos el apogeo y la innovación del imperio egipcio, y aquí les tengo unos datos. En el año 2500 a.C. los egipcios descubren el papiro y la tinta para escribir y edifican las primeras bibliotecas. Tenían un sistema, los egipcios, en el 2500 a.C., del orden de los papiros, específicamente en las bibliotecas. Tenían los egipcios, como fueron un imperio muy grande y de muchos años, ¿okay? De muchos siglos, pudieron avanzar en estas cosas que hasta ahora son vistas como algo hermoso, como algo súper valorable del imperio. ¿Okay? Comienzan en el 2400 a hacer importaciones y exportaciones. ¿Okay? Desde África importan oro y llevan ciertas tecnologías. En el 1900 comienzan a controlar las crecidas del río Nilo por sistemas de irrigación. Y en el cercano oriente se inventa la rueda radiada. Y en Egipto comienzan a usarla con caballos para comenzar a tirar vehículos. ¿Okay? En el 1500 en Egipto se emplea el reloj solar. O sea, tenemos años de historia gigante, de avances científicos en Egipto dentro de este tiempo. ¿Okay? Y Moisés escribe en el año 1400. Comienza a escribir de la creación específicamente. ¿Okay? Aquí Génesis nos va a dar un contraste, un paradigma del creacionismo contra el evolucionismo. ¿Okay? Como les decía al principio, son 11 capítulos de la Biblia. Incluso son 2 capítulos los que hablan de la creación. Es importante, pero creo que hay cosas más trascendentales. ¿Okay? Por mi parte, quiero comentarles que yo soy creacionista. Creo que la Tierra fue creada por Dios en 7 días. Hay muchos que creen que la Tierra Dios pudo evolucionar o guiar la evolución hasta donde estamos ahora, y que de eso hay pruebas. ¿Okay? Pero quiero comentarles que ambas son teorías. El creacionismo es una teoría y el evolucionismo es una teoría. Ninguna de las dos ha sido completamente creada. Voy a dejarles algunas páginas creacionistas también de personas que defienden primero el creacionismo como una de las formas de interpretar
la Biblia y de llevar las historias bíblicas de una forma literal, de una forma íntegra en la exégesis. ¿Okay? Ellos dicen que la única forma de interpretar la Biblia de forma correcta, en hermenéuticamente correcta, o sea, usando la exégesis correcta, es el creacionismo. ¿Okay? Pero también hay personas que creen en el evolucionismo y creen en los millones de años de la Tierra, y que también Dios pudo, en cierta forma, guiar esos millones de años para hacer que los planetas se separaran, ¿okay? Que los dinosaurios se extinguieran y todos los homos se fueran evolucionando hasta llegar a nosotros, a un ser humano. Pero creo también que así como Dios creó a Adán como un adulto integral y funcional, él pudo crear también la Tierra como un adulto integral y funcional. ¿Okay? Si tienen preguntas de eso, me las pueden hacer. Vamos a seguir. En el 5000 a.C. fue la creación aproximada de la Tierra. Tenemos la creación y la caída en Génesis 1 al 5, junto con las generaciones o las genealogías. ¿Okay? Las genealogías. Y esto me llama la atención del Génesis, que hay mucha genealogía. Y se puede trazar la línea desde José, o incluso desde Moisés, hasta Adán. Y tiene esa genealogía con años específicos escritos de forma específica. Desde dónde salió, desde qué hijo de Adán salió la tribu o Israel en específico. ¿Okay? Del Génesis 6 al 11 tenemos el diluvio de Noé, que también es contrastado y atestiguado por muchas otras culturas. ¿Okay? Muchas otras culturas entienden el concepto de que en la tierra en algún momento hubo un diluvio, y llama la atención que la Biblia también lo tome y lo ponga ahí como que Noé era un hombre justo y se le escogió para esta misión. ¿Okay? Hasta el capítulo 11. También tenemos que recalcar de nuevo que en estos primeros 2 puntos hay alrededor de 2000 años, y en estos segundos puntos hay alrededor de un poco más, 200 años, por decir, sí, 200 años. Entonces, también veamos lo que la Biblia nos está acentuando. ¿Okay? Los patriarcas, que es Abraham, Isaac, Jacob y José, también los vamos a ver en fotos después, están del 12 al 49. Y José muere en Génesis 50 y comienza una gran nación arraigada en el corazón del imperio egipcio. ¿Por qué es importante esto? Por lo que les comentaba. Israel siempre fue una nación que tuvo mucha herencia egipcia. En todo, en su ciencia, en su forma de costumbre, en su forma política, en su forma económica. Dentro de esos patriarcas, como les decía, primero está Abraham, que nació el 2100 a.C., 2166, dicen los estudiosos, y comienza en Génesis 12 y fallece en Génesis 25. Ahí está toda la historia con Sara, la historia con sus hijos, con Ismael también, y la historia con Isaac, que también es un personaje importante. Pero en la Biblia llama la atención que es más importante ligado a Abraham, cuando él lo sacrifica, a que es su importancia específica. En Isaac la Biblia solamente trata con él 2 capítulos, que es Génesis 26 y Génesis 27. Luego de eso comienza enseguida a tratar con Jacob, que Jacob finalmente es un personaje que trasciende hasta Génesis, hasta el final del libro de Génesis. Incluso Jacob es una persona que llega a Egipto, y Jacob luego es llamado Israel, que es el nombre que toman los israelitas. ¿Y por qué toman este nombre específicamente? Por el hecho de que Jacob era el patriarca que llegó a Egipto. Entonces, ¿a quién se los íbamos a atribuir? Todos ellos son hijos de Israel. Todos ellos son israelitas. ¿Por qué no se llaman abramitas? Se preguntarán ustedes. Por eso, porque Jacob fue el que llegó con toda su tribu a Israel, y a Egipto, y en Egipto fueron conocidos como los israelitas.
Obviamente Jacob fue quien peleó con el ángel y ahí se le cambió el nombre a Israel. Y después también la Biblia, específicamente en José, es cuando toma más versículos y más contenido, más capítulos, para llevar su historia. ¿Por qué? Por el hecho de que José fue un grande entre los egipcios. Llegó a ser el primer ministro, la mano derecha del emperador. Si ustedes quieren buscar más información de esto, hay páginas también que se las voy a dejar allí, que son súper interesantes. ¿En qué sentido? En el que ellos, egipcios, estudiantes del imperio egipcio, tratan de trazar líneas históricas con la Biblia. Y una de las líneas que alcanzan a trazar es el imperio primero de José, como mano derecha del emperador, como una persona que no era egipcia y que fue una mano derecha del emperador y que ayudó en 7 años de sequía, y que pueblos se acaparaban y que iban a Egipto a buscar alimento. ¿Okay? Y el otro dato curioso que está en esta página es la apertura del Mar Rojo, cómo Israel sale de Egipto como una nación libre y cómo los carros de Faraón son hundidos en el mar. Obviamente ellos tienen otro relato por el hecho de que son de que se pone la historia de una forma se cuenta la historia desde la perspectiva del enemigo, ¿okay? Y por eso también tienen un relato distinto, pero lo interesante es que se une esos dos momentos históricos con la historia de Egipto, que fue finalmente el imperio predominante en la prehistoria. ¿Okay? En los comienzos de Israel, primeramente, obviamente ustedes saben que con Moisés Israel sale de Egipto y con Josué ingresa a la tierra prometida. Eso en el año 1400 a.C. aproximadamente. 350 años después es declarado el primer rey de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín, por los mismos israelitas. ¿Okay? Aunque Dios tenía planeado poner a un rey de la tribu de Judá. ¿Por qué era tan importante esto? Porque ese rey iba a representar al futuro reinado de Cristo, que también es de la tribu de Judá, así como David. ¿Okay? Jesús, hijo de David, se le llama. ¿Por qué? Porque es de la tribu de Judá. En algunos años después, 120 años después, se divide el reino después de estos 3 reyes, y 200 años después aproximadamente son capturados primero Israel y segundo Judea. Vamos a ver esto. En la tierra prometida hay 2 formas de liderazgo específicas. Después de ser liderados por Moisés, se instauran los jueces. No sé si recuerdan el pasaje cuando su suegro Jetro visita a Moisés y le dice: no puedes llevar la carga tú solo, estás todo el día aconsejando problemas menores. Pone esa carga sobre jueces. Y es donde Moisés instaura a jueces. ¿Okay? Jueces sobre el pueblo de Israel, jueces sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 500, sobre 1000, que son un tipo de alcaldes, gobernadores específicamente, y es gente que tiene poder, pero no tiene más poder que Moisés, que es, entre comillas, el presidente, el líder militar, el líder político de Israel. Cuando Moisés muere, este poder se le es dado a Josué, que es un gran líder militar, sin duda alguna. Fue una persona que llevó ciertas batallas a flote, una persona que como cristiano o como creyente en Dios fue también una persona muy íntegra. Cuando visitaron la tierra prometida por primera vez, fue una de las 2 personas entre 12 que llevó un buen informe y les dijo: entremos a la tierra. Dios quiere que entremos a la tierra. Y otras personas, por miedo, no decidieron eso, decidieron lo contrario, y eso le tomó al pueblo 40 años. Pero Josué es la persona que entra a la tierra prometida y lidera a las 12 tribus de Israel, a los israelitas, a su tierra prometida.
El único detalle de Josué que nunca pasó el mando, nunca pasó la estafeta. Él nunca pudo finalmente entregarle el poder a alguien más para que gobernara o para que liderara sobre los jueces de una forma espiritual. ¿Y qué hizo esto? Que después que Josué falleciera, los jueces quedaran como autoridad sobre sus terrenos. Puede haber sido un gobernador, puede haber sido un alcalde, y por ejemplo en estos tiempos sería equivalente a que esa persona solamente declaraba la cuarentena y toda esa región se iba a cuarentena, o esa persona tenía una cierta vista de gobernar y todos se tenían que adecuar a ella. Si subía los impuestos, todos los de esa región tenían que subirlos, si los bajaba, todos tenían que bajarlos, pero eran gobiernos regionales, ¿okay? Eso eran los jueces. Lo malo es que, como se dice en el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el mensaje medular del libro de Jueces. O sea, el juez que tenían dependían de eso para el bien que iba a pasar. No era un gobierno centralizado, sino más bien era un gobierno casi externalizado. Casi ya no había unidad en Israel para decir, estos somos. Somos cristianos, somos creyentes en Dios, somos monoteístas, creemos en Jehová. No había específicamente esa creencia en ese tiempo de los jueces. ¿Okay? Después de eso vino el reino, como les decía, en el 9, en el 1050 se establece la monarquía con Saúl. Años más tarde gobierna David de una forma profética, por decirlo así. Estos tres reyes fueron primero los reyes más importantes para Israel en toda su historia. Ellos tienen mucho que contar de Saúl, David y Salomón, específicamente David y Salomón, que fueron los reyes quizás más importantes de la historia de Israel. ¿Y por qué? Primero, David fue una persona conforme al corazón de Dios, fue una persona que instauró mucho la adoración de Dios, y también preparó mucho el camino para construir el templo. Y Salomón fue una persona, como ustedes saben, muy inteligente, pero también militarmente muy estratégico. Él se casó con muchas personas o trajo muchas personas como alianza militar y política para expandir a Jerusalén, a Israel específicamente, y en el tiempo de Salomón fue donde más abundancia hubo en el pueblo de Israel, ¿okay? Fue donde se construyó el templo con mucho oro, donde muchas naciones llegaban a Israel a hacer negocios, ¿okay? Y fue el mejor tiempo que tuvo. Finalmente fue un tiempo de paz. David fue una persona que llevó muchas guerras y llegó a la paz en Israel, pero después de mucha guerra. Y en Salomón, Dios cumple la promesa que que va a haber paz en la tierra, que no va a haber conflicto, y se llega a un reinado de paz. Y creo que esas dos cosas, esas dos formas de reinar son un tipo de forma en la cual se va a basar el reino de Cristo. ¿Okay? No por nada se le llama a Jesús hijo de David, y según la Biblia, la profecía, Jesús tenía que nacer del linaje de David. Después de Salomón, el reino se divide en dos, específicamente por un tema político y religioso, porque la parte del norte de Israel no tenían los mismos dioses, ni la misma religión que tenía Jerusalén específicamente. ¿Okay? Y se los voy a mostrar un poquito más. En el 930, después de 120 años de monarquía, se divide el reino. ¿Okay? Y son capturados primero el reino del norte el 722 y el reino del sur desde el 586. Y vamos a ver esto. El norte primeramente, como les decía, era politeísta. Desde el 900 al 700 solamente duraron 200 años como nación politeísta. Y lo interesante de esto es que nunca ellos volvieron a su tierra. Tú puedes preguntar de qué tribu eran, de la tribu de Efraín, a cualquier judío, y ellos van a saber. Muchos de ellos
tienen el conocimiento de qué linaje son, porque ellos tienen mucho orgullo, mucha pasión por su linaje, por mantener eso. Pero en estas 12 tribus, de estas 12, 10 nunca volvieron a su tierra y están esparcidos por el mundo. Quizás saben que son judíos, quizás se les ha dicho que son judíos, quizás hablan español, inglés, francés, pero son judíos y nunca pudieron regresar a su tierra. El reino del sur, donde estaba el templo, específicamente en Jerusalén, en Judea, se fue cautivo por Babilonia el año 605 y volvieron en 100 años. O sea, su revuelta, la primera vuelta fue el 586 y después comenzaron a volver hasta aproximadamente los años 400 y fueron 3 viajes. Ellos reconstruyeron el templo con la ayuda de Herodes y ellos temieron a Dios. En este punto es interesante destacar que después de este cautiverio nunca más en Israel se habló ni siquiera de otro Dios. En el reino del sur específicamente nacen grupos celosos por la palabra, que son los fariseos, los saduceos, los escribas, que es gente primero que comienza a estudiar la palabra de una forma gigante. Los escribas específicamente comienzan a copiar el Antiguo Testamento de forma de llevarlo a todas las sinagogas del mundo para que todos tengan una copia específica y igual del Antiguo Testamento. Incluso en la Biblia no hay mucha diferencia de palabras en el Antiguo Testamento, sino las diferencias más bien están en el Nuevo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Pero ellos temieron a Dios de una forma muy celosa. Y eso es lo que tienen los fariseos también, de alguna forma. Nosotros conocemos a los fariseos como gente hipócrita, pero sí era gente muy celosa. Que incluso Jesús les dice, ustedes diezman la menta, diezman hasta las plantas, pero su corazón está lejos, porque eran tan por decirlo así, santurrones, o gente que autosuficiente, se justificaba sola, o sea, no necesitaba la salvación, eran buenos. Entonces no necesitaban a Jesús, no necesitaban la salvación, no necesitaban a Dios ni siquiera, porque eran buenos y se creían buenos. ¿Okay? Ese es el reino del sur. Y vamos a volver aquí un poquito para también terminar en esto. En estos años es cuando, después de esto, obviamente, 400 años después, como ustedes saben, después del 500, después de 100 años se devolvió Judea o el reino del sur, y después de esto comienzan los 400 años de silencio, en donde no hay revelación, no hay profetas, no hay ninguna visión del cielo hasta que llega Jesús. ¿Okay? Y es interesante la historia de Israel. ¿Okay? Me gustaría que quizá muchos de ustedes, si hay preguntas ahí, o si quieren meterse mucho más al tema, háganlo. Si hay preguntas, me comentan. Creo que yo, si bien conozco de cierta historia de Chile, creo que me gusta y sé más de la historia de Israel que la historia de Chile. ¿Okay? Entonces, si quieren hacer preguntas de eso, pueden hacerlas de forma libre. ¿Okay? Vamos a ver a Jesús, la cultura y los imperios, que esto es lo más rico que hay en cultura, en imperios. Es un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho, y cómo esto se enlaza con la historia moderna. Les voy a dejar esta pregunta: ¿cómo trazamos la línea de Jesús al 2020? Y comienza de esta forma. Habían dos tipos de imperios. Los imperios exterminadores, que era Siria y Babilonia. Ustedes pueden saber por los relatos de Jeremías, cuando se llevaban cautivos a las personas. Él decía que habían bebés en las calles, mataban a todos los padres de familia, a las mujeres se las llevaban y les hacían olvidar su cultura. ¿Okay? A los hombres como Daniel se los llevaban y los castraban, que eran nobles. A los hombres nobles como Daniel se los llevaban y los castraban, y hacían que sirvieran en el templo, pero sin heredad, sin hijos, de una forma 100% exterminadora. No querían que tuvieran descendencia ni linaje, porque en los imperios la descendencia y el linaje era poder. Era poder de multiplicación y poder de que en algún momento hubiera una revuelta. ¿Okay?
Pero en el tiempo de Jesús este panorama cambia, porque los imperios comienzan a ser sincretistas. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura griega y la cultura romana tomaban todo lo que eran los otros imperios y no lo destruían. Y también ustedes pueden hacer en la comparación griega y romana de todos los dioses que tienen los griegos y su símil romano. ¿Por qué? Porque ellos agarraban todo lo que era religión, cultura, economía, y por ejemplo si llegaran a Chile dirían, ustedes pueden vivir así tal como están, teniendo la religión que quieran tener, lo único que les pedimos es que ustedes sean fieles primero al imperio, paguen los impuestos del imperio, sigan las políticas económicas y sociales del imperio. ¿Okay? Era un imperio sincretista. Los pueblos conquistados, como les pasaba esto del sincretismo, hablaban de 2 a 4 idiomas. Estoy seguro que Jesús habló 4 o 5 idiomas. Y les cuento por qué. Primero, el hebreo, que era el idioma de Israel, el idioma de todo el Antiguo Testamento que manejaban ellos. ¿Okay? Segundo, el griego, que era la forma que los romanos educaban a todo su imperio. ¿Okay? Todo el abecedario era en griego, todo lo que ellos escribían era en griego. El arameo también se manejaba en ese tiempo como lengua, por decirlo así, de la calle. ¿Okay? Cada uno en la calle manejaba el arameo para hablar con su hermano. Específicamente en Israel se hablaba el arameo entre ellos. Si ustedes ven La Pasión de Cristo, por ejemplo, es una película que está hecha en arameo. Y llama la atención que no esté hecha en hebreo. Y es porque el hebreo se utilizaba específicamente en estos tiempos para llevar la cultura o el linaje israelita. Pero se perdió en el cautiverio. Ellos comenzaron a hablar arameo en Asiria o en Babilonia. Y quedó tan arraigado a la sangre de ellos, a la comunicación de ellos, que al llegar a Judea de nuevo, siguieron hablando arameo. No volvieron al hebreo. ¿Okay? Y el cuarto idioma, que lo más probable es que lo haya hablado Jesús, y también lo habló Pablo y muchos otros en el Nuevo Testamento, es el latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano, que es el imperio que tenía su apogeo en los tiempos de Jesús, en el 0 al 100 después de Cristo. Okay. Si bien la paz dependía del emperador de turno, el cristianismo y también los judíos sufrieron constantes persecuciones debido a su cosmovisión, la verdad. Primero a su monoteísmo, por el hecho de que el decir que había un solo Dios y para ellos el emperador era una forma de Dios y no reconocerlo era una razón para perseguirlos. ¿Okay? Segundo, el rechazo que ellos tenían hacia la esclavitud, no como esclavos, sino que por la Biblia. ¿Okay? Y llama la atención esto, que siempre la Biblia ha tenido un sentido social, ha tenido un sentido misional. Y cuando leí esto para sacar este apunte, me llamó la atención que la persona comentaba que siempre, primero los cristianos, tuvieron mucho celo por tener un equilibrio social donde viviesen. Como escribe el apóstol Pablo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales en Cristo. Y es interesante, por decirlo así, mencionarlo en estos momentos de la historia, 2020 años después, donde todavía no se ha logrado un equilibrio social. Yo creo que la Biblia tiene mucho que decir para eso. Por el hecho de que en esos tiempos de Jesús la gente fue perseguida por decir necesitamos un equilibrio social. Y no solamente por eso, obviamente por muchas otras razones, pero creo que cabe destacar esto. El tema de que la Biblia, yo estoy seguro que tiene un equilibrio social muy importante hacia las mujeres, hacia los esclavos, que recién aquí en Estados Unidos en 1800, 1900 fue donde recién se abolió la esclavitud. Y
Y llama la atención que estamos a años luz. Esto se lleva hablando muchos años. Esta conversación tiene mucho contenido. No es una conversación que ahora comenzó con el feminismo o comenzó quizá un poco antes con el tema del racismo. Esta es una conversación que lleva siglos, en que todavía el hombre está luchando por tener. Y creo que la respuesta está en la Biblia. ¿Okay? Este es el Imperio Romano en su apogeo, específicamente del año 0 al año 100. Aquí está Italia. Y me llama la atención que Pablo, lo primero que quería cuando conoció a Jesús en Damasco fue llevar el Evangelio a Roma, ¿okay? Que era la capital del imperio. Se menciona España en la Biblia, se menciona Macedonia, se menciona Galacia, Corinto, Éfeso, que fueron todas las partes donde Pablo llevó el Evangelio antes de ser encarcelado y llegar a Roma. Pero él quiero destacar su visión súper inteligente de pensar que en vez de irse al este, hacia el otro lado, ¿ok? Hacia el lado que ahora es más islámico, es más budista, hacia China, por decirlo, o hacia África, él siguió el imperio. Y él pensó, yo estoy seguro, que haciendo eso iba a hacer que el cristianismo tuviera mucho más impacto. ¿Okay? En el tiempo de los apóstoles, como les decía, le iba a comentar esto, hubieron 3 persecuciones específicas. La primera de Tito Vespasiano, después, 30 años después que muriera Jesús, él destruyó el templo que Herodes había construido y que Jesús había visto y había vivido. El templo de Israel, en el lugar santo, el lugar santísimo que nosotros conocemos, eso fue destruido el 60 después de Cristo, y a la fecha los israelitas no han tenido templo. Y él cometió una abominación, que es la abominación que está que muchos judíos han mencionado. Tal profecía pertenece a esa abominación, que fue agarrar un cerdo y llevarlo al lugar santísimo. Un cerdo, como ustedes saben, es un animal impuro para los judíos. Lo llevó al lugar santísimo y lo sacrificó allí antes de destruirle su templo. Fue un tema de odio, racista también, de odio hacia los judíos por su monoteísmo y su cultura. Y también los judíos tenían cierto orgullo, cierta altanería por su cultura. Entonces eso les generaba más odio. En Nerón después, años después, fue la persona, el emperador que más fuerte atacó a los cristianos. Se decía que él en las noches prendía su jardín, tenía ciertos pilares donde colgaba a cristianos, y cuando les decía a las personas: prendan mi jardín, iluminen mi jardín, se iluminaba de cristianos. En la persecución de Diocleciano, que es la tercera persecución, que yo creo que es la más fuerte o la que más nos impacta a nosotros, que es lo que yo les iba a comentar. Si bien el Antiguo Testamento no tiene ninguna diferencia en sus manuscritos, o muy, muy pequeñas diferencias en sus manuscritos, el Nuevo Testamento tiene diferencias gigantes, y es porque Diocleciano fue una persona que el 280 después de Cristo trató de agarrar los manuscritos de todos los cristianos, matando a los cristianos, obligándolos o negándoles el acceso a culto y el acceso a juntarse, casi poniéndoles restricción de ni siquiera juntarse como personas, ¿ok? Y agarrando sus manuscritos, las cartas de Pablo, los evangelios, desde Roma hacia Israel, y quemándolos. Fue una quema masiva y una persecución masiva, que tú, si escribías una carta con contenido cristiano y se la mandabas a tu vecino, y otro vecino entre medio la veía, tenía permiso de denunciarte. Y es algo gigante que persiguió a los cristianos, y que ahora también nos trae consecuencias, porque no hay manuscritos tan antiguos. Pero sí hay algunas cosas que vamos a ver en la clase, que son manuscritos antiguos y son manuscritos fidedignos, y que nos dan confianza de que lo que tenemos hoy es la palabra de Dios. ¿Okay? Y estas 2 fotos quiero mostrarlas como
un resumen de lo que es los tiempos de Jesús. Primero, ustedes conocen el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es el muro oeste del templo de Herodes. ¿Okay? Esta es la parte donde estaba el templo. Donde se ve la mezquita islámica es donde estaba el lugar santísimo. Y es fuerte pensar que esto es lo único que queda del templo donde estuvo Jesús, donde se paró Jesús, donde dio vuelta a las mesas Jesús. Un templo lleno de historia. ¿Okay? Y les doy un dato. En Apocalipsis, en los últimos tiempos, en la Biblia se nombra un templo. Se nombra que antes de la venida de Jesús los israelitas deberían tener un templo. Y el templo históricamente se ha situado en este lugar. ¿Okay? Como les decía, en la mezquita de Omar o en el Domo de la Roca, que es el domo que vemos aquí, es donde se situaba el lugar santísimo. Y es un lugar lleno de historia para Israel. Incluso en este lugar está el Domo de la Roca, ¿okay? El Domo de la Roca. Y esta roca, si bien ellos piensan que tiene relación con Alá, los cristianos y los judíos saben que en esa roca fue en el monte Moria donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y después del tiempo, David subió también al monte Moria a pactar con Dios. Y el pacto davídico del reino y el pacto con Abraham de salvación para el mundo están basados en esa roca. O sea, están situados, en esa roca. Es importante, pero es súper difícil igual pensar que ellos como islámicos van a ceder el Domo de la Roca para llegar a cederlo para el lugar santísimo. ¿Okay? Aquí es donde conviven todas las religiones. El islamismo, por un lado, el cristianismo y el judaísmo por el otro. ¿Okay? Y quiero terminar esta clase con algunos datos curiosos. Si bien Jesús vivió en estos tiempos, aquí estaba el templo, obviamente, el lugar santo, el lugar santísimo, el incensario, aquí estaba el altar de bronce y el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar. Jesús al ir a morir a Jerusalén, creo que vio este lugar y él también dio una profecía que dijo que en este lugar no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero aún más importante, creo que nunca más después de el 60 después de Cristo, después de que se demolió el templo, nunca más iba a hacerse un sacrificio en el lugar santísimo. Y es fuerte que históricamente, justo después del sacrificio de Cristo, nunca más los judíos pudieron sacrificar en el lugar santísimo. No sé si te hace pensar eso, que el sacrificio de Cristo es completo, al punto de que ellos nunca más pudieron sacrificar. Y si ellos celebran la Pascua de algunas formas, ¿okay? Ellos la celebran donde quiera que estén en el mundo, se juntan y comen de cierta forma y toman ciertas cosas y tienen ciertos tiempos para celebrarla. Y lo otro que quería recalcar también, que cuando Cristo murió fue en tiempo justamente de Pascua. Y uno de los últimos corderos aquí fue sacrificado cuando Cristo en uno de los montes de Jerusalén, estaba siendo crucificado. Y lo que quiero recalcar en este momento, y es por eso tan importante conocer el tema, de que cuando Jesús estaba muriendo y se abre y se rompe el velo, se muestra todo lo que el sumo sacerdote estaba haciendo, que era cortarle la cabeza al cordero, esparcir su sangre por todo el lugar, esparcirla por sus ropas, para que la sangre llegara y de forma limpiara ese lugar y expiara los pecados del pueblo. Y al abrirse el velo, no solamente el sacrificio de Jesús entra ahí
sino que el sacrificio de aquí, la expiación y el perdón de los pecados sale hacia el mundo. Y ya no es algo solamente que pertenece al sumo sacerdote, sino que nos pertenece a todos. Y es fuerte pensar que el sistema, que es donde Dios habló con Abraham para sacrificar a su hijo y le dijo, no lo hagas, no lo hagas. La sangre de este cordero va a limpiar todo tu pecado. Es donde también, mientras Jesús moría, un cordero era sacrificado en ese lugar. Y cuando se abren dos cortinas, no solamente es hacia un lado y nosotros podemos pasar, sino que el sacrificio de aquí también puede ser parte. Y es lo que los israelitas nunca percibieron o nunca quisieron reconocer, que el sacrificio de Jesús también era para ellos, que esas cortinas abiertas también eran para ellos. Y es lindo pensar eso. Es bonito pensar que Dios todavía tiene algo para la nación de Israel. Como les decía, en los últimos tiempos se profetiza que debe haber un templo para que el anticristo o los últimos tiempos, las profecías lleguen a su cumplimiento. Y de cierta forma es algo bien rico, bien lleno de cosas. Y creo que, y espero también que hayan disfrutado esta clase y estos ciertos datos, y que espero también que les sean de bendición. Ustedes saben que cualquier pregunta me la comentan, espero hayan podido responder su cuestionario y nos vemos el miércoles. Adiós.